Titulares. Decreto ley sobre impuesto a botellas plásticas beneficiaría a 25.000 recicladores. Expertos de 21 países de América y Europa se reunieron para abordar temas de narcotráfico. Detectan gripe aviar en 3 aves muertas en Galápagos. Vera pedirá medidas cautelares al sistema interamericano. Media tonelada de cocaína decomisada en Calacalí salió desde Esmeraldas. Gobierno y disidencia de las FARC establecen cronograma para diálogo de paz. Y en los deportes, la Champions volvió y hubo golazos memorables en la primera jornada de la fase de grupos. Esto es Noticias Soromar de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Loor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio informativo. La tarde-noche de este martes, la Fiscalía General del Estado alertó sobre una supuesta campaña de descrédito contra la fiscal Diana Salazar, que incluye montajes con inteligencia artificial. De esta manera iniciamos Noticias Soromar, emisión estelar. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, aseguró que no han desacatado las sentencias de la Corte Constitucional. Además, indicó que prepara una petición de medidas cautelares para evitar que lo destituyan. El conflicto tras el pedido de conformación de una veeduría ciudadana para que analice las funciones del Consejo de Participación Transitorio continúa. El presidente del órgano de control, Allen Berbera, se pronunció con respecto al tema. Aquí nadie está desobedeciendo o incumpliendo nada. Lo que se ha puesto en el debate público por la fase de seguimiento iniciada por la Corte Constitucional es la capacidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho de fiscalizar al Estado. Es imposible concebir que los ciudadanos no puedan iniciar veedurías, constituir mecanismos de Contraloría Social y de democracia participativa. Además, aseguró que el conflicto no lo debería resolver el Consejo. El Pleno del Consejo de Participación no ha tomado ninguna decisión. Instancias de esta institución cumplieron la orden de un juez constitucional para crear una veeduría, fruto de la iniciativa de diferentes ciudadanos. Si existe contradicción entre la orden constitucional de un juez y algún dictamen previo de la Corte Constitucional, es precisamente esta Corte, no este Consejo, a quien le corresponde resolver este aparente dilema. Que el 25 de septiembre presentarán oralmente sus descargos ante la Corte Constitucional, para lo que además insisten en que la sesión sea presencial. Y es que frente a todo esto, Vera pedirá medidas cautelares al sistema interamericano para evitar que lo destituyan. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y hasta los exteriores de la Corte Constitucional en la ciudad de Quito llegaron pescadores y cangrejeros a rechazar el decreto ley enviado por el presidente Guillermo Lasso para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. El documento incluye una disposición para que las camaroneras compren zonas públicas de playas y bahías. De su lado, el juez Ali Lozada de la Corte Constitucional solicitó al gobierno un informe motivado sobre la urgencia económica del proyecto. Además, convocó a una audiencia pública telemática para el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 15 horas.
Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura postergó la decisión sobre declarar las sesiones como reservadas. De hecho, esta propuesta ya tuvo reacciones negativas. Durante una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura se tenía previsto aprobar 2 protocolos, uno relacionado a las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno. Voy a proceder a devolver este punto a fin de que se armonicen los criterios y, por supuesto, acogiendo más criterios que tengan los compañeros vocales. Y el segundo, sobre la declaratoria de estas sesiones como confidenciales o reservadas. Esto, como ha dicho el señor director general, tiene, como se trató el punto anterior, tiene correlación entre lo uno y lo otro, con el punto anterior. Tiene que haber esa armonía entre los dos instrumentos, que sí se han realizado en las mesas técnicas con las vocalías, mientras el otro instrumento ha sido con los equipos técnicos. Ambos instrumentos tienen que ser armónicos, consonantes entre sí. Por tanto, suspendo también el tratamiento de este punto. Aunque antes de esto, el vocal Fausto Murillo ya había cuestionado esta propuesta, mostrando su desacuerdo. Finalmente, Terán pidió a las áreas técnicas que armonicen sus contenidos con todos los vocales antes del debate y votación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Este 19 de septiembre, la Corte Constitucional informó que dio su aprobación al decreto ley para la creación del impuesto redimible a las botellas de plástico. La decisión se tomó por unanimidad, con 9 votos a favor en una sesión realizada el 18 de septiembre, pero no fue comunicada inmediatamente. Debido a esto, asociaciones de recicladores y grupos ambientalistas realizaron una manifestación en las afueras del organismo para exigir la aprobación, ya que no se conocía de la decisión favorable. Fue el pasado 18 de agosto que el presidente Guillermo Lasso envió a la Corte este decreto ley que permitirá que los recicladores cobren 2 centavos por cada botella plástica que recuperan y entreguen a las embotelladoras o plantas recicladoras. Según el gobierno, 25.000 recicladores serán beneficiarios con este ingreso. Y ahora les contamos que el presidente Guillermo Lasso sostuvo una reunión con el príncipe de Gales, donde abordaron temas como la conservación y protección de la naturaleza, la creación de la Reserva Marina Hermandad, con la que se alcanzó un total de 198.000 kilómetros cuadrados de reserva para las Islas Galápagos. De hecho, según el primer mandatario, el interés del príncipe Guillermo radica en conocer las acciones que se han implementado de parte del gobierno para la protección ambiental. A continuación, escuchemos un extracto de las declaraciones del jefe de Estado y del canciller de la República. Es un orgullo para Ecuador y todos los ecuatorianos que en este momento el país esté ubicado en la vitrina del mundo con una operación inédita de canje de deuda por 1.630 millones de dólares, que es la cantidad más alta en la historia de la humanidad. Otros temas de interés para el príncipe William también fue el biocorredor amazónico, recientemente firmado en un decreto presidencial en donde se protegerán por diferentes mecanismos de conservación alrededor de 2 millones de hectáreas, en donde 11 de las 14 nacionalidades serán beneficiadas de este mecanismo de conservación y mecanismo financiero en donde los recursos, al igual que el Galápagos, van para conservación. En el caso del biocorredor amazónico, irán para el bienestar de la población amazónica principalmente. Desde 2021 hasta 2023 se han desmantelado un total de 6 laboratorios de conversión de pasta base a clorhidrato de cocaína. Esto según datos del Ministerio del Interior. Revisemos. Se trata de una reunión donde participaron expertos de 21 países de América y Europa, así como otros socios estratégicos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Debemos tener muy claro
y reconocer que el narcotráfico se ha convertido en una de las principales actividades económicas ilícitas en el mundo, superando en las ganancias al tráfico de personas. Zapata destacó los trabajos de la fuerza pública en la lucha contra las economías ilegales, ya que al no ingresar en el mercado norteamericano, los narcotraficantes en 27 meses de gestión de este gobierno han perdido 20.000 millones de dólares y el mercado europeo representa cerca de 36.000 millones de euros. Tenemos que entender las diferencias por los costos de cada kilo de droga. En el mercado americano aproximadamente $25.000, en mercados europeos aproximadamente $50.000. También se refirió a los factores que inciden para el tráfico ilícito de precursores o sustancias químicas, entre esos, el aumento en la producción de cocaína en Colombia. La permeabilidad de la frontera, la red vial existente en el Ecuador, así como la concentración de cultivos y laboratorios de cocaína en departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, provocando el aparecimiento de rutas para el abastecimiento y a los enclaves productivos de la cocaína. Los precursores químicos son provenientes por vía terrestre desde el Perú, utilizando las rutas El Oro, Lojas y Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Además, reconoció que en la actualidad se evidencia la utilización de los puertos marítimos como las principales rutas de ingreso de droga, utilizando empresas legalmente constituidas para posterior ser comercializadas en el mercado con fines ilícitos. Según datos oficiales, desde 2021 hasta 2023 se han desmantelado 6 laboratorios de conversión de pasta base a clorhidrato de cocaína, situados en la subzona Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Asimismo, se han destruido un poco más de 500 toneladas de droga, siendo el clorhidrato de cocaína la sustancia que más se ha destruido, seguida por la marihuana. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Las fuerzas del orden interceptaron al noroccidente de la provincia de Pichincha un camión que venía desde la frontera norte con cocaína encaletada en su interior. Según Andrés Erazo, director antidrogas de la Policía Nacional, 2 ecuatorianos y un colombiano fueron detenidos en esta operación. Prácticamente este alcaloide viaja desde Esmeraldas, se traslada por las carreteras Imbabura, llega hasta Calacalí y en Calacalí es identificado y desarticulada esta organización en este sentido de 3 personas, como explico, 2 ecuatorianos y un colombiano. Son 500 kilos, media tonelada, es un impacto fuerte a la economía ilícita. Y mucha atención porque el fentanilo, más conocido como droga zombie, ya circula en el comercio de Guayaquil. Operativos de control ejecutados en la bahía de la ciudad permitieron la incautación de 7 ampollas de fentanilo y otros fármacos que pretendían ser comercializados clandestinamente. Recordemos que esta es una sustancia ilícita sumamente peligrosa, puesto que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más adictiva que la morfina. Y antes de nuestro primer corte publicitario, les recomendamos seguirnos a través de las diversas plataformas en redes sociales. Además, busque www.oromartv.com, donde también podrá seguir el informativo en vivo. Con esta recomendación nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias para ustedes. Saludos cordiales, amigos televidentes que nos siguen a través de Noticias Oromar. Nos encontramos en este espacio de entrevista y justamente vamos a conversar con el doctor Walter Macías. Él es magistrado de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido destituido por 2 ocasiones por el Consejo de la Judicatura, pero asimismo ha sido reincorporado a la Corte Nacional de Justicia. Mi querido doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias por atender este diálogo con Noticias Oromar. 2 veces destituido, 2 veces reincorporado. ¿Por qué se lo pretende sacar del juego de este sistema judicial, toda vez que en las 2 ocasiones
2 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura solamente han decidido sacarlo precisamente del juego del sistema judicial. Mi querido doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación, Pedro, y buenas noches para todos quienes nos observan y nos escuchan. Pues bien, como tú ya lo has indicado, ya ha sido evidenciado, ¿verdad?, por toda la ciudadanía. En realidad son 2 vocales, son el señor Terán y el señor Muñoz, que se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, para intentar dejarme fuera de la función judicial. En realidad ellos, en primer lugar, lo primero fue una suspensión de mis funciones de manera provisional y actualmente el último evento fue una destitución, pero en ambas ocasiones la justicia constitucional ha primado y ha estimado que regrese a mis funciones nuevamente como juez de la Corte Nacional de Justicia. Yo ya le he manifestado, ellos tienen una agenda propia, sus intereses que se van evidenciando poco a poco, que tienen intereses que no van en pro de la Administración de Justicia. Hay 2 casos que son puntuales que usted, como magistrado de la Corte Nacional de Justicia, está investigando. ¿Puede ser eso que sea la piedra en el zapato y por eso es que quieren un poco despojarlo, desplazarlo de la magistratura, del Consejo Nacional de Justicia, o de la Corte Nacional de Justicia, perdón? Sí, pues bien, más allá de cualquier cuestión, ustedes conocen, ¿verdad?, como lo he mencionado en otros medios, por la imparcialidad no puedo mencionar de forma específica ciertos casos, pero sí me voy a referir en un especial porque se ha evidenciado en el sumario disciplinario aquello. Pues bien, todo lo que se actúa por parte de los señores Terán y Muñoz a través del Consejo de la Judicatura no es otra cosa más que afianzar lo que ha venido efectuando la estructura organizada que se declaró como culpable en la sentencia en la cual actué con los magistrados Adrián Rojas y Mauricio Espinosa en el caso denominado Las Torres, en los cuales sentenciamos por la acusación que mantuvo la señora Fiscal General del Estado, ¿verdad?, a 11 personas en un grupo estructurado que actuaron en delincuencia organizada, entre los cuales estaba el excontralor Pablo Celi con su hermano el señor Esteban Celi y el señor Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, y 8 personas más, los cuales fueron declarados culpables. ¿Qué es lo que ocurre? No existen coincidencias, ¿verdad?, sino una suerte de confabulación en la cual el señor Esteban Celi de la Torre es quien presenta la denuncia por la cual se me suspende en primera instancia y luego se me destituye. Luego de aquello, actualmente, hace unos pocos días, oh sorpresa, el señor Pablo Flores Cueva, gerente de Petroecuador, ha presentado una denuncia, pero para tan mala suerte de él, es por los mismos hechos. Y sobre eso, en la, digamos así, justicia administrativa o en el procedimiento administrativo, no se puede volver a presentar sobre los mismos hechos o pretender que se me vuelva a destituir por aquello. Sin embargo, hay una cuestión que llama mucho la atención, que ahora la denuncia no solamente se presenta solo en contra de Walter Macías, sino ahora sobre los otros 2 magistrados, Mauricio Espinosa y Adrián Rojas. Recordemos que en el sumario que terminó con mi destitución, que ya fue erradicado por la justicia constitucional, estaba inmiscuido el magistrado Mauricio Espinosa. Sin embargo, el señor Esteban Celi anteriormente también presentó una denuncia contra el magistrado Adrián Rojas. Perfecto. Mi querido doctor, ¿y quiénes son los que han confabulado para despojarlo, desplazarlo como magistrado de la Corte Nacional de Justicia? ¿Quiénes están políticamente detrás de esto o quiénes tienen interés de sacarlo del juego precisamente? Bueno, políticamente los magistrados de la Corte Nacional de Justicia no podemos hablar de forma subjetiva porque estamos impedidos de ni siquiera establecer una línea política, ¿no? Está impedido para nosotros. Pero sin embargo, lo que sí puedo decir de forma concreta y muy frontalmente es que la estructura organizada del caso Las Torres está afianzada con los vocales del Consejo de la Judicatura, Terán y Muñoz, quienes están actuando con la misma estructura y bajo el delito de delincuencia organizada, ahora en contra de la Corte Nacional de Justicia, para dejar en la impunidad este caso y quién sabe qué otros casos más que poco a poco se irán develando cuáles son las agendas privadas que tienen estos señores vocales. Ya, usted mencionó el caso de Las Torres, que es uno de los casos que investiga, pero también está investigando el supuesto tráfico de influencia. ¿Esto involucra a 2 vocales del Consejo de la Judicatura? Como le indiqué, estimado Pedro, ese es un caso en el cual estoy actuando como magistrado. Por imparcialidad no podría referirme de aquello. Sin embargo, eso es un impulso que iba a la señora Fiscal General del Estado y en ese actuaré tal cual como me establece la ley, ¿no? Considerando lo que se presente por parte de la Fiscalía y por las personas procesadas y emitiré la resolución que corresponda. Sobre eso no me puedo pronunciar en el fondo ni alguna cuestión que pueda impedir o pueda vetar mi imparcialidad, puesto que la audiencia es el día viernes. Bueno, en todo caso, la sesión del 19 de agosto, que ha sido considerada polémica y que fue vía telemática, en el cual lo destituyeron, se dice que esta sesión
fue editada, fue cortada o no está completa. ¿Es así o no es así, doctor? A ver, esta sesión fue declarada reservada por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué ocurre cuando se declara reservada? Se da una votación, ¿verdad?, en la que en realidad estuvieron los 5 vocales. ¿Qué sucede aquí? Para mala suerte de los señores Muñoz y Terán, siempre había estado una suerte de que habían 2 vocales que siempre se abstenían de votar, que eran los que se habían declarado en conflicto de interés. Entonces, los vocales Terán y Muñoz siempre votaban a favor, y ocurría que en base a estas 2 abstenciones, ellos o el señor presidente Terán abusaba de la facultad de dirimir votos cuando no podía. Pero en esta ocasión, vamos a ser un poco coloquiales, se les durmió el diablo, y el señor Fausto Murillo, el vocal, manifiesta que no podía leer en menos de 2 horas un expediente de más de 1000 hojas, y tampoco podía atender, no podía entender que quisieran apresurar esta votación, ni esta sesión que bien podría resolverlo en un día ordinario con varias horas de anticipación y con un extenso debate. Él vota en abstención, entonces la votación queda 3 abstenciones, ¿verdad?, que no constituyen voto, y 2 votos afirmativos, entonces no hubo resolución. Además de esto, también, como habrán escuchado en parajes que salen en medios de comunicación, el señor vocal Muñoz, lo digo con la frontalidad y responsabilidad de mis palabras, estaba totalmente borracho. No da justificaciones como ahora que tenía valores de muelas, que estaba con anestesia. Además de eso, el día viernes, antes de la sesión, había viajado a Miami, está en el registro migratorio, y estaba impedido de actuar ni siquiera en las sesiones. Varias irregularidades que en altos cargos de funcionarios estatales no puede ser percibible, es decir, defraudan al país. Insisto, la agenda propia por la cual se manejan y subjetivamente, si quieren entenderlo así, no sé a quiénes responderán, en realidad es un ejercicio nefasto para lo que administrativamente tienen que regentar al país. Bueno, una última inquietud, mi querido doctor. Lo cierto es que ya está en funciones. Lo primero que hizo fue convocar a una audiencia de juicio para este 22 de septiembre en contra de los 2 vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno. ¿Vuelve con retaliación o va a hacer respetar la ley? No, nunca ha sido característico mío. Es más, deben conocer siempre al juez que se desarrolla por 20 años. Yo soy un buenavista que tengo 20 años ejerciendo la magistratura, antes estuve en la fiscalía. En realidad, dense cuenta que siempre deben hacer los actos, ¿verdad?, de la persona en que abona o no una imparcialidad o una parcialidad. En este caso, nunca ejercí ningún acto en contra de ninguna persona y siempre mis sentencias son las que reflejan mi accionar. En este caso, quienes en suma de cuentas han accionado cuestiones son los señores Muñoz y Terán, y en realidad lo que tengo que hacer es resolver de forma imparcial, conforme a lo que presente Fiscalía y presenten los procesados. Pero aquello que inclusive en casos que Fiscalía no ha presentado situaciones que convenzan, ¿verdad?, a la magistratura jurisdiccional, yo he tenido, ¿verdad?, frontalmente que decirle que no tiene la razón y ratificar la inocencia o sobreseer según corresponde. Perfecto, mi querido doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Muchísimas gracias por participar en este noticiario estelar, precisamente Noticias Oromar, en el que usted ha dado su punto de vista alrededor de este tema que ha sido polémico y que usted ha sido prácticamente quien ha estado en el ojo del huracán. Muchas gracias, mi querido doctor Macías. Vamos a una corta pausa publicitaria y seguimos con más noticias o con más información en Noticias Oromar con Tania. Adelante, por favor. Regresamos para contarles que las proyecciones económicas del Banco Central para 2024 no son muy alentadoras. Entre los factores que inciden está el fenómeno de El Niño, así como la situación petrolera y minera. Las últimas proyecciones del Banco Central para la economía de Ecuador en 2024 no son muy alentadoras. Según dicha entidad, el crecimiento será de apenas 0,8%. Es que al parecer la economía atraviesa un proceso de desaceleración, pues a inicios de año el Banco Central proyectaba un crecimiento de 2,6% para 2023, pero ahora prevé que ese indicador aumentará solo en 1,5%. Entre los factores que explican la proyección para 2024 está el fenómeno de El Niño, lo cual a decir del Banco Central tendría efectos en las exportaciones que caerían en un 7%. Siendo los sectores más perjudicados
camaronero con una caída del 6,4% y la pesca con una baja del 8,6%. Asimismo, el Banco Central prevé que las importaciones caerían en un 3,3% debido al mal desempeño de la economía. Pero el fenómeno del Niño no es el único factor preocupante. Está también el cierre del bloque 43 ITT del Yasuní, con lo que la actividad petrolera registrará una baja del 8,2%. Consecutivamente, la inversión pública y privada tendrán un retroceso del 0,1% el próximo año. Asimismo, el sector minero, que tras 4 años de crecimiento consecutivo y con una proyección positiva del 7,6% para finalizar el 2023, podría sufrir un decrecimiento del 2,6% el siguiente año, debido a la incertidumbre por los procesos de consulta ambiental que analiza la Corte Constitucional tras una acción de protección presentada por la CONAIE y que paralizó inversiones en diversos sectores como el turístico y hotelero. Sin embargo, no todo es negativo, pues el indicador de consumo de los hogares crecería en 2,3% en 2024, aunque el porcentaje sigue siendo menor a lo proyectado para 2023. Tania Loor, Noticias Oromar. Por otro lado, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador determinó que los viajeros ya pueden adquirir más productos por vía aérea sin pagar impuestos. El documento dispone cambios para la compra en artículos establecidos como personales del viajero, su acompañante o grupo familiar. Los viajeros podrán adquirir más productos por vía aérea sin pagar impuestos. Así lo determinó el Servicio Nacional de Aduanas del país mediante una nueva norma establecida el 15 de septiembre. Dicho documento dispone cambios para la compra de artículos establecidos como personales, del viajero, su acompañante o grupo familiar. En este sentido, quienes intenten ingresar más allá de este tipo de bienes sin declarar impuestos deberán pagar una multa que equivale a la mitad de un salario básico, es decir, $250. Según el listado, los artículos que se pueden ingresar al país sin pagar impuestos son aquellos que tengan un valor inferior a $1,000. En ese listado constan alimentos debidamente sellados o empacados al vacío. La aduana además aumentó a 8 kilogramos el máximo de suplementos alimenticios que se pueden ingresar al país. El máximo permitido de bebidas alcohólicas que se pueden ingresar es de 5 litros. Y en cuanto a productos como perfumes en envases nuevos, el máximo permitido por viajero pasa a 500 ml. También se incorporan artículos electrónicos. Estos no pueden costar más de $1,000. En esa lista constan cámaras fotográficas, computadores portátiles y sus periféricos, consola para videojuegos y máximo 2 accesorios, sean estas portátiles o no, y televisores de hasta 60 pulgadas. Por último, si el pasajero tiene consigo bienes tributables y su valor es mayor a $2,000, la aduana podrá iniciar acciones legales. En este sentido, la persona debería pagar la mitad de un salario básico, es decir, $250, dependiendo del caso. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y para quienes realizan actividades en el sector camaronero, tendrán que contar con un título habilitante conocido como Acuerdo Ministerial expedido por la Subsecretaría de Acuacultura. De no ser así, el Servicio de Rentas Internas podría dar de baja el registro único de contribuyente en estas diligencias. A su vez, quienes tienen RUC hasta el 31 de marzo de 2024 deberán presentar ante la autoridad tributaria el acuerdo ministerial para actualizarlo. Según la Cámara Nacional de Acuacultura, esto permitirá fortalecer los controles en facturación y reducir la informalidad en esta área, uno de los mayores rubros de exportación en el país. Está previsto que para este 21 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos entregue los resultados del censo poblacional. Frente a esto, desde Noticias Oromar dialogamos con el director ejecutivo, quien dio detalles de este proceso.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó un censo poblacional a finales del 2022 con un retraso de 2 años tras la pandemia. Frente a esto, el director ejecutivo de la entidad anunció que para este 21 de septiembre ya se tendrán los resultados. Saber con mayor precisión cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. Y esto no es un tema menor, porque a partir de los resultados del censo uno puede planificar o puede evaluar toda la información sociodemográfica a nivel territorial. Es una información bastante potente que aborda o abarca muchas temáticas, entre ellas, por ejemplo, los temas asociados con las condiciones de vida, los temas asociados con el acceso a servicios básicos que tienen las viviendas. Vamos a poder conocer cuántos hombres, mujeres existen, cuántas personas se autoidentifican, por ejemplo, como montubios. De hecho, Castillo aseguró que este proceso ha sido el más complejo. Por los temas de inseguridad que tuvimos que afrontar. No solamente, digamos, no estamos exentos, o el censo no estuvo exento de enfrentar las complejidades que existen en el territorio, sectores de muy difícil acceso, sectores donde había que tener un respaldo importante de la policía y los militares, sectores que tuvimos que ir 1, 2, 3, hasta 5 veces para poder conseguir una entrevista, dado que, digamos, la percepción del ciudadano, los miedos que se tiene ahora para abrir la puerta no son menores. También indicó que para obtener los resultados se realizó un trabajo con otras organizaciones. Hemos analizado la información, hemos depurado, hemos hecho todos los ejercicios de consistencia, siempre de manera técnica y con un acompañamiento de algunas agencias de Naciones Unidas que se especializan en acompañar a las oficinas de estadística del país. Según los registros históricos del INEC, el primer censo poblacional se llevó a cabo en 1950 y el último en 2022. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En otro tema, luego de la muerte de varias aves en las Islas Galápagos, los exámenes realizados a las especies dieron positivo a influenza o gripe aviar H5N1. La dirección del Parque Nacional enviará el material obtenido al Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, INSPI, en Guayaquil, para su confirmación. Ante esta amenaza infecciosa, el Ministerio del Ambiente activó los protocolos de bioseguridad en las islas San Cristóbal y Española, lugares donde se han detectado aves enfermas. El sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre se desarrollará el servicio de acuartelamiento militar en Ecuador. Hay cupo para 5.000 jóvenes entre 18 y 22 años. En esta segunda convocatoria, el llamado es únicamente para los hombres. El llamado es para los jóvenes de 18 a 22 años, que buscan realizar el servicio militar voluntario. El proceso de acuartelamiento está previsto para el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Vamos a acuartelar alrededor de 5.000 personas, 5.000 ciudadanos, dentro de los cuales 4.800 son varones y 200 son mujeres. Es la segunda convocatoria que hace la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los interesados deben registrarse en la página www.dirmov.mil.es. El mismo chico en el sistema escogerá el lugar donde va a acuartelarse. Esto es a nivel nacional. Y ahí tendrá que traerse impresas las 2 hojas de inscripción, un certificado de COVID con una vacuna y presentarse ese día a las 7 de la mañana. Será un año de capacitación y preparación de las y los conscriptos en diferentes áreas, detalla el coronel Iván Ávila. Esto tras convenio con algunas entidades. Con el SECABLE vamos a dar una capacitación en diferentes áreas como son electricidad, gastronomía, gourmet, emplatados, etcétera, metalmecánica, electricidad. Adicional a esto, hemos cerrado un apoyo de becas TECH con la CENACID y el American College en las carreras de enfermería, gerontología, comercio exterior, seguridad e higiene de trabajo, teología pastoral, guía nacional de turismo y tecnología superior en turismo. Luego del año de servicio militar voluntario, los jóvenes por un lapso de 5 años formarán parte de las reservas de las Fuerzas Armadas. Van a seguir siendo llamados, si es que así lo amerita, de acuerdo a la ley.
También tienen la posibilidad de seguir una carrera militar o policial. En Esmeraldas, las Fuerzas Armadas, a través de su grupo de comandos, ejecutaron una operación especial contra el terrorismo en los sectores de Primavera y Gatazo. Las acciones dejaron 2 sujetos capturados, alias El Gordo y Picolín, quienes serían miembros de una peligrosa banda delincuencial y criminal que mantiene en zozobra a la provincia fronteriza. Picolín estaría vinculado con la incineración de vehículos y otros actos intimidatorios en Esmeraldas. Entre los indicios decomisados están 4 cócteles Molotov, un revólver, una cartuchera doble cañón, 2 armas blancas, municiones de diferentes calibres, teléfonos móviles, relojes de pulsera y una máscara. Y por otro lado, el procedimiento sobre un accidente de tránsito al sur de Guayaquil fue la causa para que un policía y un agente de tránsito discutieran frente al desconcierto de los transeúntes. El primero reclamó al agente por no haber llegado rápido a la escena. De inmediato hubo un cruce de palabras. Posterior, las autoridades indicaron que realizarán los procedimientos administrativos correspondientes. En medio del susto y las llamas, despertaron los residentes de la ciudadela Álamos al norte de Guayaquil. Esto al ser testigos del incendio de un vehículo perteneciente a una de las moradoras. Eran un poco más de las 4 de la madrugada cuando el vecindario de Álamos Norte se despertó asustado por el fogonazo que alumbraba la calle a esa hora. El carro de una de las vecinas ardía en llamas. El auxilio se dio mediante el ECU 911, donde nosotros como Policía Nacional acudimos al auxilio, que fue aproximadamente 4:45 de la mañana, donde logramos visualizar llamas dentro del vehículo, donde también hubo un daño colateral a un vehículo Toyota blanco. Según nos relató la víctima, una guapa mujer que prefirió no ser identificada frente a cámara, se trata de un exnovio que prendió fuego al carro en venganza porque ella ahora tiene un nuevo amor. Hasta hace unos meses, ella tenía una relación amorosa con el sujeto, quien se dedica al chulco. También eran socios en un negocio que fracasó y dejó pérdidas. Con el pretexto de cobrar el dinero que aportó, el hombre la ha acosado durante los últimos meses. Dinero no había, amor tampoco. Fue entonces cuando el vínculo sentimental se rompió. Cada uno siguió su camino, aunque el hombre seguía reclamando la devolución del dinero. Meses después, a ella le empezó a palpitar el corazón por otro, y el ex no lo pudo superar. Los celos, malditos celos, lo llevaron a perseguirla la madrugada de este martes. Enfurecido, aceleró su carro y lo estrelló contra el de la chica. Luego sacó un recipiente con alguna sustancia inflamable y le prendió fuego al automotor. Donde en este momento ya estamos dando presencia policial para que los 2 vehículos vayan y se entreguen a los patios de la PJ, amigo. Agentes de la Policía Judicial iniciaron la investigación del caso. La mujer proporcionó todos los detalles del agresor, quien ya está siendo buscado por las autoridades. De aquel amor, de aquel negocio y de aquel dinero quedan tan solo cenizas. Cristian Arias, Noticias Oromar. En Durán, padre e hijo fueron emboscados por sujetos armados. Los sicarios se movilizaban en vehículos y motocicletas. Tenemos las incidencias de este y otros hechos violentos. La mañana de este martes 19 de septiembre, hombres fuertemente armados atentaron contra la vida de un padre y su hijo en el sector Los Helechos, ubicado en el centro del cantón Durán, provincia del Guayas. Testigos indicaron que las víctimas llegaban a su domicilio en un auto blanco, cuando fueron atacadas por los criminales que se movilizaban en motocicletas y vehículos. Lenín Orellana, de 45 años de edad, perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su hijo fue llevado hasta una casa asistencial, donde su pronóstico es reservado. Agentes de criminalística y de la DINASEC llegaron hasta el lugar para recabar indicios de este hecho, que ocurre a tan solo 3 casas de una unidad educativa, cuyas clases fueron suspendidas.
Guardias de seguridad fueron atacados en horas de la noche en alta mar cerca del Cantón Durán. A pesar de que las autoridades no han dado mayores detalles del caso, en videos que ya circulan en redes sociales, es posible observar en qué estado quedaron los trabajadores, quienes tuvieron que recibir ayuda para ser llevados hasta una casa de salud para su pronta atención. Recordemos que tan solo hace 5 días, otros guardias sufrieron un atentado similar. Un ataque armado fue el reportado en el sector La Yolita del Cantón Daula en la provincia del Guayas. Versiones preliminares indican que hombres con fusiles atacaron a varios ciudadanos que se encontraban en los exteriores de una vivienda. La balacera dejó un herido, mismo que fue llevado hasta un hospital. Algo que fue muy cuestionado en redes sociales es que la víctima tuvo que ser movilizada en una mototaxi y no en una ambulancia. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Tras la muerte de una mujer producto del derrumbe parcial de una estructura en una vivienda del barrio de La 13 y Letamendi, el municipio de Guayaquil aplicó sanciones. María López era una mujer testigo de Jehová que dedicaba tiempo a predicar el Evangelio. La tarde del pasado lunes la fatalidad se cruzó en su camino. Trozos de cemento que formaban parte de un techo le cayeron encima y le ocasionaron la muerte. Pudimos efectuar una inmediata paralización de obra, verificamos que no tenían registro de construcción, no manejaban ninguna medida de seguridad, no tenían ningún filtro de seguridad, no tenían ningún contingente de seguridad, lo cual provocó el deceso de la persona que todos conocen. El director de Justicia y Vigilancia del municipio recalcó que los permisos no son un simple pago o una entrega de información. Con el proceso se establecen normas técnicas de construcción que evitan este tipo de desgracias. La falta o la sanción es de 50 a 100 salarios básicos unificados para el propietario y constructor del terreno, del predio, de la edificación, y asimismo nosotros queremos llegar mucho más allá. Y más allá queda la Fiscalía, pues la muerte de una persona implica un grave delito en el cual el municipio asegura que buscará sentar un precedente. Para que se tomen cartas en el asunto, nosotros como municipalidad nos encargaremos, nos apersonaremos del tema y remitiremos a la Fiscalía para que se pueda aperturar el proceso penal respectivo. Pues no es el único inmueble vetusto en la ciudad, existen 134 que podrían colapsar y causar daños o lesiones, como la casa que está a la vuelta, en la 14 y San Martín, cuyo techo también se ha desplomado en partes. Mi casa está al lado y ya se está desprendiendo los pedazos de cemento, inclusive mis nietos estaban jugando el otro día, por gracia de Dios no lo mató ese pedazo de cemento. Yo tenía una moto y me le cayó encima a la moto el pedazo de cemento y lo destruyó la moto. Yo hablé con el señor encargado de esa casa, me dijo, no, yo le voy a pagar, pero nunca pagó. Entonces aprovecha esta oportunidad, por favor, para que vayan a hacer una inspección. María López recibe velación en un salón del reino, en compañía de los hermanos de su congregación. Se espera que su caso sea el ejemplo para evitar tragedias similares a futuro. Cristian Arias, Noticias Oromar.